capítulo 2, versículo 1. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Si lo tiene, me dice amén. Le voy a dar lectura y vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle al Señor su gracia, su fortaleza. Segunda de Pedro 2:1, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Padre Santo, te adoramos, mi Señor. Tú eres nuestro Rey, nuestro tesoro, nuestra pasión, nuestro deleite, nuestro gozo. En ti el hombre está saciado, está completo. En ti, Padre, nada deseamos fuera de ti, mi Señor. Antes vivíamos, Padre, una vida vacía, sin propósito, Señor. Hoy sabemos que vivimos para Dios, que tú nos rescataste, Padre, para que te adoremos, te sirvamos, prediquemos tu evangelio a través de buenas obras, Señor. Aquí estamos, Señor, aquí está tu iglesia. Tú conoces a tus ovejas, Señor, y tus ovejas te conocen a ti. Oyen tu voz y te siguen, Señor. Sabemos que si alguno no oye tu voz, no es tu oveja, Padre. Gracias, Señor, porque nos vas a hablar esta tarde como siempre. Yo pongo mi vida en tus manos, Señor, mi salud. Ruego, Padre, que me des gracias, Señor, sabiduría, fortaleza, para poder enseñar a tu pueblo, para poder instruir y que no sea engañado, Señor. En tus manos nos dejamos, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es nuestro tema, hermano? Falsos maestros y sus herejías. Yo no sé cuántas ya herejías llevemos. Yo espero que usted sea prudente y se esté llevando todas las enseñanzas, porque está en juego nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo destruido por falta de conocimiento. Hoy podemos ver la apostasía ya está presente la apostasía. Ya muchos se apartaron de la verdad a través de falsos maestros porque no leen la Biblia. Vamos a ver la herejía del día de hoy, Efesios 2:20. Este tema va a traer mucha controversia porque hay muchos cristianos que creen que todavía hay apóstoles. Pero hoy vamos a demostrar a través de la palabra de Dios que ya los apóstoles ya no están vigentes, ya cumplieron con su propósito por el cual Dios los estableció. Efesios 2:20, ¿lo tiene? Edificados sobre el fundamento ¿de quién, hermano? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién es la principal piedra? ¿Qué herejía están predicando ahorita, sobre todo los falsos apóstoles, hermano? La reforma apostólica. ¿Qué es la reforma apostólica? ¿Qué enseña ahorita ese grupo de herejes, de falsos maestros? Miren, la Biblia dice que hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo estableció a 12 como apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Él los estableció. De todos sus discípulos escogió a 12 y los estableció como apóstoles. Y les dio autoridad de ir y de echar fuera demonios y de hacer sanidades y de llevar el evangelio del reino de Dios. Amén. Y si usted ve a través de la Biblia, ahorita lo vamos a demostrar, ellos recibían la palabra de Dios y es la palabra que tenemos ya escrita aquí. Ya el canon de la Biblia ya se cerró, ya no hay más revelación. Toda la revelación le fue dada a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted se fija, fueron muriendo ellos a través del tiempo. Y el que conoce la historia de la iglesia cristiana sabe que después de la muerte del último apóstol, ¿alguien sabe quién fue el último que murió? Juan, el que escribió el Apocalipsis. Cuando murió Juan, los que conocen la historia de la iglesia cristiana saben que ya no hubo más apóstoles. Después de unos años, hubo una secta que empezó a hablar de la sucesión apostólica, que fue la iglesia católica. Fueron ellos los que empezaron a decir que Jesucristo había dejado a Pedro como el papa y que él había dejado ese papado a otros que seguían después de él. Fueron los que empezaron a decir que había sucesión apostólica. Si usted estudia la historia de la iglesia cristiana, hermano, ya no había apóstoles. Y hace como unos 50 años más o menos,
se le empezaron a levantar falsos maestros que dijeron que el Señor estaba restaurando a los apóstoles porque eran necesarios para la edificación de la iglesia. Lo que nos está edificando ahorita, hermano, es la palabra de Dios. Dice, está escrito que la palabra es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en toda justicia. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es Jesucristo y su palabra. Hemos enseñado que gracias a Dios por los ministros que Dios levanta. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los ministros? Pero ¿qué dice Pablo del ministro? Somos simples servidores. ¿Qué somos un ministro? Y estos que están enseñando esto de la reforma apostólica, ellos se profesan apóstoles porque quieren enseñorearse de la iglesia. Quieren que la iglesia los vea como gente ungida, como gente superior a ellos, como gente que está más cerca de Dios, como gente que recibe revelación. Todas las herejías que hemos visto, ¿por quién cree usted que han sido metidas? Por falsos apóstoles, hermano. Por gente que se dice apóstol. Nosotros tenemos la palabra profética, ¿qué dice la Escritura? Más segura. Ahorita voy a ir explicando porque ya no hay apóstoles. ¿Cuál era la función de los apóstoles? ¿Alguien sabe? ¿Qué decía Pablo? Que él como arquitecto, ¿qué hizo? Puso el fundamento. ¿Cuál fue la función de los apóstoles? Poner el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Mire, le voy a explicar esto. Dios nos compara a su iglesia como un edificio. Y si usted se fija, cuando alguien hace una construcción, pone cimientos. ¿Cuántos serán? Amén. Y después de los cimientos empiezan a construir. Los apóstoles ya pusieron en los cimientos, Jesucristo y su doctrina. Y después de que usted empieza a construir, ya lleva 2 pisos y vuelve a poner cimientos. ¿Cuántas veces se ponen los cimientos? Una sola vez. Los cimientos ya fueron puestos. Es Jesucristo y su doctrina. Por eso es que ya no hay apóstoles, porque el fundamento ya fue puesto. Ahorita hay pastores y maestros y evangelistas, los que llevan el evangelio y los que edifican a la iglesia. ¿Sí le queda claro, hermano? Y usted tiene que comprenderlo porque se va a encontrar mucha gente que va a decir que somos herejes. Lo vamos a demostrar bíblicamente que ya no hay apóstoles. Nosotros queremos en los apóstoles de la Biblia. Pablo, Pedro, Juan, esos son los apóstoles. Amén. Mire, es muy importante esto. En Apocalipsis 2:1, desde los tiempos de Juan, ya había gente que se profesaba ser apóstol. Y nuestro Señor Jesucristo alaba a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dice? ¿Lo tiene? Efesios 2:20. No, perdón. Apocalipsis 2:1. Perdón. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué dice el Señor? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a quienes, a los malos. Y has probado a los que se dicen, ¿qué dice? Ser apóstoles. ¿Y qué dice Cristo? Y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vean, la iglesia de Éfeso, hermano, tenía discernimiento. Él sabía lo que era un verdadero apóstol y lo que era un falso apóstol. La palabra de Dios me enseña que hay apóstoles de Satanás, ministros de Satanás. Vamos a verlo en 2 de Corintios 11:3. Y es que la iglesia, hermano, desgraciadamente no sabe discernir a un verdadero ministro de Dios y a un falso. Desgraciadamente no tiene ese discernimiento. Hoy ven a alguien que tiene el carro último modelo, una mega iglesia, tumba gente, por ahí sale alguien que lo sanó, ¿y cómo lo ven a esa persona? Como un gran siervo de Dios. Aquí ¿cómo les hemos enseñado a discernir a alguien que sí es siervo de Dios? Dile que estás a tu lado, por sus frutos. No importa qué bonito hable la palabra, qué tanto conocimiento tenga, sino cómo vive él su vida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si el hermano Vicente empieza a manipularlos y a sacarle su dinero diciéndoles que Dios les va a multiplicar su ofrenda, ¿soy un verdadero ministro de Dios? ¿Por qué? Porque estoy queriendo robarle su dinero, mi hermano. Si usted se entera que el hermano Vicente tiene por ahí su amante, ¿seré un siervo de Dios? No soy un siervo de Dios, aunque conozca toda la Biblia y aunque predique la palabra de Dios, sería yo un falso. ¿Cuántos dicen amén? Y eso no lo ven, hermano.
Eso no ven en los ministros, no ven si se les está robando, no ven si están pecando, no, simplemente ven que Dios supuestamente lo usa mucho. Todo lo que ellos hacen, hermano, ellos predican a otro Jesús, a otro evangelio y a otro espíritu, mi hermano. Segunda de Corintios 11:13, ¿lo tiene? Mire, dice así, porque estos son, ¿qué dice? Falsos apóstoles, obreros, ¿qué dice? Fraudulentos, que se disfrazan, fíjense, ¿cómo se disfrazan? Como apóstoles de Cristo. ¿Se acuerda qué nos dijo Cristo? Que vendrían muchos en su nombre. ¿Sí? Mi hermano, yo aquí te he enseñado, no le creas a uno que diga, es que yo soy cristiano, platica con él y te vas a dar cuenta si es un verdadero cristiano. Amén. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿cómo se disfraza, hermano? Como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de ¿qué, hermano? Cuyo fin será conforme a sus obras. Mire, vamos a ver en Marcos 3:13 que Jesucristo de todos sus discípulos nada más escogió a 12, mi hermano. ¿A cuántos escogió? Nada más a 12. Marcos 3:13. Sí, ¿verdad? Si me equivoco, ayúdeme, hermano, porque cuando pasamos acá enfrente se nos borran todas las citas. Marcos 3:13, ¿lo tiene? Dice así. Después subió al monte y llamó así, ¿a quiénes, hermanos? A los que él quiso, mi hermano. Mire, el ministerio no depende de nosotros. Es bueno que tú anheles servirle a Dios, pero el que te tiene que llamar es el Señor. Y el que te va a equipar, ¿quién es? Es el Señor. El que da los dones, dice en la Escritura, es el Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí dice, él llamó a los que él quiso y vinieron a él. ¿Y a cuántos estableció, hermano? A 12, para que estuviesen con él y para enviarlos ¿a qué? A predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera ¿qué? Demonios. Y usted puede ver la lista. Dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que le entregó. Fíjense, ahí estaba Judas, ¿verdad? También escogido como un ¿qué? Apóstol. Vamos a Hechos 1:15. ¿Qué pasa cuando muere Judas, hermano? ¿Alguien ha leído la historia? ¿Por qué los apóstoles pusieron a otro apóstol? Si han leído que los apóstoles establecieron a otro como apóstol, ¿por qué, mi hermano? Porque así estaba escrito, que otro tomara su oficio. Ellos no hicieron nada conforme a lo que ellos creyeron o pensaron, sino conforme a una profecía que ya estaba escrita. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vamos a verlo. Hechos 1:15, ¿lo tiene? Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario, mire, ponga atención, era necesario que se cumpliese la escritura, que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, ¿acerca de quién, hermano? ¿Qué estaba escrito de Judas, hermano? Que iba a traicionar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y que él iba a ser desechado como apóstol de Jesucristo. ¿Se acuerda cómo le dijo Jesucristo que uno de ellos era diablo? ¿Se acuerda? Que no todos estaban limpios. Dice ahí, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros, dice Pedro, y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Vean, ellos citaron la palabra escrita. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. ¿Y qué más estaba escrito? Y tome otro su oficio. Ellos le dieron cumplimiento a la palabra que estaba ahí. Dice,
Es necesario pues que de estos hombres, a ver, ¿de cuáles hombres, hermano? Que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Ahí vemos que hay un requisito, había un requisito para levantar al otro apóstol. ¿Sí lo está viendo, hermano? ¿Y qué más decía? Y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros. ¿De qué tenía que ser testigo, hermano? De su resurrección. Y señalaron a dos que cumplían los requisitos. ¿A quién señalaron? A José llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos, que dice, has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de quien cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11, ¿qué dice? Apóstoles. Vamos a ver más adelante cómo después muere otro apóstol. En Hechos 12, ¿qué apóstol muere después, hermano? Jacobo. ¿Ya lo tiene? Hechos 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Qué hizo Herodes, hermano? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahí vemos la muerte ¿de qué? De otro apóstol. Y usted puede leer los pasajes siguientes, hermano, y no va a ver que se vuelvan a reunir y que vuelvan a establecer a otro como apóstol. Usted no lo va a ver. Porque ya no estaba escrito que cada que muriese un apóstol se pusiese a otro apóstol. Lo hicieron porque estaba escrito de Judas. De ahí empezaron a morir los apóstoles, pero Dios nos estaba ya dejando su doctrina a través de los que seguían vivos. ¿Cuántos dicen amén? Y usted no va a encontrar ahí que después de Jacobo volvieran a levantar a otro apóstol. Ahora mire, en Hechos 14:21, sí va a ver esto. ¿Qué hacían los apóstoles que estaban vivos? ¿Qué hacían los apóstoles que estaban vivos, hermano? Ya no establecían apóstoles, pero sí que establecían. Hechos 14:21. Vamos a ver qué sí establecían. ¿Ya lo tiene? Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Y qué hacían los apóstoles? Y constituyeron, ¿qué dice? Ancianos. ¿Qué es un anciano, hermano? No vaya a decir un viejito, uno ya de 70 años. ¿Qué es un anciano, hermano? Anciano es alguien que el Señor pone para cuidar a su iglesia. Un pastor, un obispo, es un anciano. ¿Qué hacían los apóstoles entonces ya? ¿Establecían más apóstoles? No, establecían ancianos. ¿Para qué establecían a los ancianos? Para que cuidaran la iglesia que ellos estaban ya fundamentando en Cristo, porque ellos iban y evangelizaban y ya se reunían varios, aceptaban a Cristo. Ellos tenían que seguir yendo a predicar el evangelio, pero ¿qué hacían con la gente que ya habían reunido en una casa? Ponían a un anciano para que se encargara de edificar la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí lo está leyendo, hermano, o no lo está leyendo? Dice ahí: y constituyeron ancianos ¿en dónde? En cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían ¿qué? Creído. Ahora, usted va a encontrar requisitos para un anciano, pero ya no va a encontrar requisitos para un apóstol, porque los requisitos para un apóstol nadie los puede cumplir ya, porque nadie puede ver ya a Jesucristo resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, si alguien dice que es apóstol, pregúntele usted: ¿tú ya viste a Jesucristo resucitado? Porque dice la Escritura que nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto, solamente los apóstoles vieron cuando Él resucitó. Pero sí hay requisitos para un anciano, Tito 1:5. Y usted tiene que saber cuáles son esos requisitos, por si algún día usted anhela servirle al Señor
y ser pastor del Señor, de la iglesia del Señor, usted tiene que saber que hay requisitos, hermano. No es que usted va y estudia y le dan su diploma y dice, ya soy pastor. Tito 1:5, ¿lo tiene? Dice aquí Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses, ¿qué dice? Lo deficiente. ¿Y qué le dijo Pablo a Tito? Y establecieses, ¿qué le dijo? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere, ¿qué, hermano? Irreprensible. Alguien que no sea acusado, hermano, de pecador. Alguien que no le vengan a usted a decir, no, si tu pastor es un ratero, es un mentiroso, es un peleonero. No, que sea, ¿qué dice? Irreprensible. Marido de ¿cuántas, hermano? Hay pastores que tienen hasta 3, imagínense. Y que tenga hijos, ¿qué? Creyentes, que no estén acusados de ¿qué, mi hermano? De disolución ni de rebeldía, imagínense. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de ¿qué? Ponga atención, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y sobre todo esto, hermano, retenedor de la palabra, fiel como ha sido, ¿qué, hermano? A ver, ¿cuántos entendieron ese punto? El ministro tiene que ser alguien que solamente va a enseñar la Biblia. No va a enseñar sus sueños, ni sus visiones, ni lo que él piensa, ni lo que él cree, sino la palabra de Dios. ¿Sabe cuánto ministro no reúne estos requisitos? Es puesto porque su papá es el apóstol. Si usted se fija en internet, hermano, todos esos falsos apóstoles, ¿a quién creen que le dan profecía? A su familia, mi hermano, o a sus cuates. Si está un ministro ahí en la iglesia, le dice, pásale, y así te dice el Señor, y a ti Dios te va a levantar, y yo no sé qué tanto le dicen. La pobre iglesia, no hay nada para la iglesia, mi hermano. Todo es entre ellos. Yo tuve un pastor que tiene 3 hijos que son pastores, y solamente uno, gracias a Dios ahorita, se ve que Dios lo ha levantado, solamente uno. Los demás son pastores porque su papá los puso como ponerlos en un negocio. Como decir, este es mi negocio y te dejo mi negocio, sigue en mi negocio. Hermano, es bien delicado servirle al Señor si no fui llamado por Dios. Pablo le decía a Timoteo, mira Pablo, es Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina, porque haciendo esto te salvas a ti y a los que te escuchan. No, el ser ministro no es como un trabajo más, hermano, no es como una profesión más de decir, pues yo le entro. Primero tienes que ser alguien que tiene el llamado y la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos que sí hay requisitos para anciano, pero para apóstol ya no hay, hermano, porque no los pueden cumplir, y ahorita lo vamos a ver. En 1 de Timoteo 2:7, hubo alguien que dijo que él era apóstol, hermano, en 1 de Timoteo 2:7, y no le creían. ¿Sí sabe usted de quién estamos hablando? De Pablo. Fíjense, de él sí dudaban, y había razón, ¿no? Porque decían, pues si ese nos perseguía, ¿cómo vamos a creer que ahora tú dices ser apóstol? Tú ni caminaste con Jesucristo. Primera de Timoteo 2:7, ¿lo tiene? Dice el apóstol Pablo, para esto yo fui constituido predicador, ¿y qué dice? Y apóstol, digo verdad en Cristo. ¿Y qué decía Pablo? No miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Y qué decía la gente, hermano? No creían que Pablo fuera apóstol. ¿Y sabe que Pablo les demostró que sí era apóstol? Ahora, ¿por qué Pablo sí pudo ser apóstol? Por la soberanía de Dios. Y vamos a verlo, Gálatas 1:1. ¿Cómo es que el apóstol Pablo pudo ser apóstol de Jesucristo, hermano? Porque el Señor Jesucristo quiso y lo llamó. Se le presentó, se le apareció, y Pablo vio al Señor Jesucristo. ¿Tiene usted Gálatas 1:1? Vea lo que dice aquí Pablo, porque a Pablo no lo pusieron los apóstoles, a Pablo no lo puso un hombre. No agarró a alguien y le dijo, te vamos a poner como apóstol. No, a Pablo lo puso directamente, ¿quién otra vez? Jesucristo, mi hermano. Gálatas 1:1, ¿lo tienen?
Pablo, ¿qué dice? Apóstol. ¿Cómo se declaraba Pablo? Apóstol, pero ponga atención, no de hombres, ni por qué, sino por quién. A ver, ¿a cuánto les está quedando claro? A ver, a Pablo vino alguien y le dijo, ¿tú vas a ser apóstol? No, a él directamente se lo dijo Jesucristo. Si usted lee Gálatas, hermano, él el evangelio no lo recibió de un ser humano, él lo recibió directamente de Jesucristo. Jesucristo se le apareció y no solo una vez, varias veces. Él vio a Jesucristo resucitado. Y la gente no creía que era apóstol y él lo demostró a través de señales. Él decía, yo soy apóstol, he visto al Señor y las señales de un apóstol les he mostrado. Y ahorita lo vamos a ver. Primera de Corintios 9:1. Y ahorita los falsos apóstoles no te pueden decir esto que decía Pablo. Ahorita vamos a ver citas, hermano, de un verdadero apóstol y usted va a ver lo contrario a los falsos apóstoles del día de hoy. Primera de Corintios 9. Si lo tienen, me dicen amén. ¿Qué decía el apóstol en el 9? No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Sí se está dando cuenta que él decía que sí era, hermano? Que él había visto al Señor. Y dice, si para otros no soy apóstol, ¿qué les decía a la iglesia? Para vosotros ciertamente, ¿qué dice? Lo soy, porque el sello de mi apostolado, ¿quiénes eran? Sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Bueno, ahí habla ya de otras cosas. Pero mire, vaya usted a Primera de Corintios 15:4. Y vamos a ver que al último que se le apareció Cristo, ¿a quién fue, mi hermano? Fue a Pablo, mi hermano, fue al último. Por eso esos falsos apóstoles de ahorita no son apóstoles, porque a ellos ya no se les ha aparecido Cristo. Mire, Primera de Corintios 15:4, ¿lo tiene? Y que fue sepultado, ¿y qué? Y resucitó al tercer día, está hablando de Cristo, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, y después ¿a quién apareció? A los 12. Después apareció ¿a quién? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya ¿qué? Ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y ponga atención, y al último de todos, como a un abortivo, ¿a quién, hermano? A Pablo. Si alguien ahorita te dice, porque hay unos cuates que de plano se vuelan la barda. Hay un falso apóstol que dice que cuando se está rasurando, Cristo está platicando con él ahí a un lado. Y aquí están platicando y que lo está viendo, dice. Esos fuman marihuana, hermano, yo no sé qué, pero la Escritura dice que al Señor nadie lo ha visto ya. ¿Cuándo le vamos a ver? Cuando Él venga por segunda vez, le veremos tal como Él es, porque seremos semejantes a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Pablo sí vio al Señor, sí lo hizo el Cristo apóstol, ¿verdad que sí? Y vean segunda de Corintios 12, segunda de Corintios 12. Vean que él decía que como apóstol, las señales de un apóstol se habían hecho entre ellos, hermano. Segunda de Corintios 12, 11. ¿Ya lo tiene? Dice, me he hecho un necio al gloriarme, decía Pablo. Vosotros me obligaste a ello. Pues yo debía de ser alabado por vosotros, reconocido como apóstol, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol, ¿qué dice? Han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Qué señales mostró el apóstol Pablo, hermano? ¿Se acuerda usted cuando resucitó al joven que se cayó de la ventana? ¿Fue y lo resucitó? ¿Se acuerda usted de aquel cojo que le dijo levántate y se levantó? ¿Sí se acuerda? ¿Se acuerda cuando lo mordió una víbora venenosa y no murió? ¿Por qué? Porque era apóstol de Jesucristo y las señales de un apóstol estaban en él. Ahorita usted ve en internet unos pastores locos empezaron a agarrar serpientes con las manos, ya se murieron 2. Los mordió la serpiente, porque son falsos apóstoles y porque no debemos de tentar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a continuar.
Mire, en Efesios 4:11 dice que el Señor Jesucristo estableció a estos ministros. Yo tengo que saber para qué los estableció primeramente. Porque los falsos apóstoles de hoy en día no están haciendo esto, mi hermano. Efesios 4:11. ¿Lo tiene? Y está hablando de Cristo, dice, y Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos, ¿cómo los constituyó? Apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y ¿qué? Vea cuál era su función de esos ministros. A fin de perfeccionar a ¿qué, hermano? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Si se fija, estos falsos apóstoles, al contrario de estar edificando a la iglesia, los están engañando y los están llevando ¿a dónde, hermano? ¿A todo viento de qué? De doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, ¿qué dice? Las artimañas del error. Fíjense, ellos ni siquiera están cumpliendo su función si fueran apóstoles, porque ¿cuál es la función, dijimos? Edificar a la iglesia, enseñarles la palabra para que no sean llevados por vientos de doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué le dijo Jesucristo a sus apóstoles? Miren, Marcos 28, ¿qué les dijo? Que fueran y hicieran ¿qué? Discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo, hermano? ¿A través de pasarle mi unción? Porque ¿sabe qué hace un apóstol? Un apóstol no enseña la palabra, ese le pasa su unción. Ese le dice, te voy a dar, ahí apunté la cita mal, perdón, es Marcos 16. Marcos 16. No, 16, ¿no? Marcos 16. Y es que creo que no era Marcos, hermano. ¿Sabe qué es? Mateo, por eso es que no. Es Mateo, perdón. Mateo 28, ahora sí. Con razón no nos checa, ¿verdad? Mateo 28. ¿Qué les dijo Jesucristo a sus apóstoles? Mire, en el versículo 18. Vamos a leer desde el 16. Dice, ¿quiénes, hermano? ¿Pero quiénes? Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Fíjense, ahí estaban los apóstoles de Cristo. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué les dijo Jesucristo a sus apóstoles? Id y haced discípulos a todas las naciones. A ver, ¿cuál era la comisión? ¿Hacer qué? Discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles sus revelaciones de ustedes, que guarden todas las cosas que os sé, ¿qué dice? A ver, ¿qué tenían que enseñar los apóstoles? La palabra que Jesucristo les había enseñado. Si usted se fija, los apóstoles de ahorita, ellos no enseñan el evangelio de Cristo. ¿Qué dice la palabra acerca de los que no se conforman a la sana doctrina? ¿Qué dice? Nada saben. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, está loco, está envanecido, nada sabe. ¿Cómo detectamos a un falso ministro? No enseña la palabra de Dios. Agarra un texto y te hace una doctrina. No se puede hacer doctrina de un solo texto. La doctrina es toda la Biblia. Y la Biblia es perfecta, no se contradice. Si tú ves una contradicción, el que está interpretando la Biblia mal, ¿quién es? Seríamos nosotros, porque la Biblia es perfecta, no se contradice. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos que enseñar la palabra que Cristo nos dejó, mi hermano. Mire, vamos a ver el texto ahorita que les dije, Primera de Timoteo 6:3. Primera de Timoteo 6:3. Y esto es muy importante para aquellos que predican la palabra de Dios. Tengan cuidado con lo que están enseñando.
Primera de Timoteo 6:3. ¿Lo tiene? Mire, ¿qué dice la palabra del Señor? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a qué, mi hermano, a las sanas palabras de quién. ¿Qué palabra es la que tenemos que predicar, hermano? Las palabras de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Y a la doctrina que es conforme a qué? A la piedad, a amar a Dios, a temer a Dios, a vivir en santidad. ¿Cómo está esa persona que no habla la palabra de Jesucristo, hermano? Está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres. ¿Cómo está su entendimiento de esas personas, hermano? Corruptos de entendimiento y privados de qué, mi hermano? De la verdad. Ponga atención, que toman la piedad como qué, hermano. ¿Cuántos se han dado cuenta que todos los falsos apóstoles de ahorita, profetas, hacen esto? Para ellos la iglesia es un negocio. ¿Y sabe cómo usan textos y dicen, ahí dice que si tú me honras, Dios te va a bendecir? Ahí dice que si tú me das a mí, usan el pasaje de cuando vendían sus propiedades y las llevaban a los pies de los apóstoles. ¿Sí lo ha leído? Y dice, mira, si tú me traes, porque yo soy apóstol, si me traes tus bienes, Dios te va a bendecir. No leen la segunda parte. A ver, ¿qué hacían los apóstoles con los bienes que les daban? ¿Se iban a Disneylandia? ¿Se compraban el carro último modelo? ¿Qué hacían, hermano? Ayudaban a los que tenían necesidad, hermano. Y esos apóstoles, tú velos cómo viven, hermano. Mansiones, jets, carros, trajes de miles de dólares. Y la pobre iglesia cada vez más pobre física y espiritualmente. ¿Recuerda que Pablo decía que él enriquecía a la iglesia? ¿Cómo la enriquecía? Con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo decía, como no teniendo nada, ¿Cristo tenía dónde recostar su cabeza? No, pero nos traía una palabra de vida, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Si alguno no trae la doctrina de Cristo, mi hermano, no es del Señor. Mire, vamos a verlo en la carta de Juan. En la segunda carta de Juan. Si aquí hay alguien que está enseñando la palabra y no predica el evangelio de Jesucristo, mi hermano, no es cristiano, no es del Señor. Segunda de Juan, ¿lo tiene? Versículo 9. Cualquiera que se extravía, ponga atención, y no persevera, ¿dónde, hermano? En la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. Si tú ves que alguien te empieza a predicar sus revelaciones, sus sueños, sus visiones, no tiene a Dios. El que persevera, ¿dónde, hermano? En la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, ¿qué tenemos que hacer, hermano? No lo recibáis en casa ni le digáis ¿qué? Bienvenido, porque el que le dice bienvenido, ¿qué hace? Participa de sus malas obras, hermano. Hechos 2:41. ¿Qué hacían los nuevos convertidos en los tiempos de los apóstoles? Cuando ya les predicaban a Cristo, se empezaban a reunir y ¿qué hacían, hermano? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:41. Mire, ¿lo tiene? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de ¿quién, hermano? Pero ¿cuál doctrina dijimos que es la de la doctrina de los apóstoles? La que Cristo les enseñó. ¿Cuántos en amén? Fíjense, ya habían creído en Cristo, ya eran salvos. Ahora, ¿qué tenían que hacer? Crecer, madurar. Un cristiano, yo le he enseñado que no está buscando la salvación. Dile al que está a tu lado, si tú ya creíste, tú ya eres salvo. Y estamos hablando de una verdadera fe. A ver, dile al que está a tu lado, estamos hablando de una verdadera fe. No que digas que tú crees y tu vida refleja que no crees. Estamos hablando de alguien que realmente cree que Jesucristo es el Señor y que Él es siervo de Cristo y obedece a Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Ya fuimos justificados, ya no hay condenación. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Estamos siendo perfeccionados, hermano. Apréndelo. A ver, dile a que está a tu lado. Yo ya soy salvo, pero soy una persona inmadura. A ver, ¿qué somos? Y Cristo nos está llevando a una madurez a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero no podemos ser edificados si no predicamos la sana doctrina. Si yo en lugar de predicarte que tú seas santo, humilde, manso, que tengas fe, yo te predico que Dios te quiere hacer rico, famoso, que tú nunca te vas a enfermar, ¿vas a ser edificado? Esos son los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles te prometen cosas terrenales. El evangelio habla de cosas espirituales. Yo te tengo que enseñar que tú tienes que buscar las cosas de arriba, las cosas que son eternas, porque dice que el mundano mira lo que se ve, pero eso es ¿qué? Pasajero. Nosotros estamos esperando lo eterno, hermano. Cielos nuevos, tierra nueva, a nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras nos están santificando. Una evidencia de un verdadero creyente, ¿cuál es, hermano? Que se está santificando, mi hermano. A ver, ¿cuál es una evidencia de un verdadero creyente? Se está santificando. Si el que está a tu lado tiene ya 10 años como cristiano y el que lo conoce le dice, tú eres el mismo, ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema de esa persona? No ha nacido de nuevo, hermano. No ha nacido de nuevo. Y por más ganas que le eche, ¿va a poderse santificar? Si primeramente no eres justificado, no puedes ser santificado. El error de las religiones es que quieren alcanzar la salvación a través de la santificación. No se puede santificarse uno si primero no es justificado, hermano. Primero la justificación. Por fe en Cristo soy justificado. Me es dado el Espíritu Santo, su palabra, y ahora me pueden santificar. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que se quiere santificar, hermano, y no ha creído en el evangelio. Es imposible. Por eso hay gente que se da de golpes y dice, no puedo dejar esta área de mi vida. No, si eres cristiano, a través de la palabra te va a santificar. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y todo verdadero creyente tiene testimonio en su vida de que él ya no es lo mismo que era antes de Cristo, hermano. Él puede decir con toda convicción de que él ya no es la misma persona que era antes del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ya se me puso serio. Vamos a continuar. Mire, Gálatas 1:6. ¿Qué hay si alguien se atreve a enseñar algo que no sea la doctrina de Cristo, hermano? Hay una advertencia fuerte aquí, ¿o no? ¿Cómo está toda esa gente que está predicando otro evangelio? Está bajo maldición, hermano. Gálatas 1:6, ¿lo tiene? Vea lo que le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. ¿De quién se habían alejado, hermano? De Cristo, para seguir un evangelio, ¿qué? Diferente. Mire, aprenda esto, el evangelio se trata del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía, no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo. ¿Cuántos se amén? Tú, mira, Pablo decía, sed imitadores de mí. ¿Cuántos han leído eso? ¿Pero qué decía Pablo? Como yo de Cristo. ¿Dónde tiene que estar tu mirada? ¿En el pastor? En el Señor Jesucristo. Él es tu cabeza, Él es tu roca, Él es tu paz, Él es tu gozo, Él es tu Salvador. Es nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Luego dice el 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. ¿Y qué hacen, hermano? Pervierten el evangelio de Cristo. Ponga atención lo que dice Pablo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, fíjense, ni ellos podían predicar otro evangelio, hermano. O un ángel del cielo, dice, os anunciaré otro evangelio diferente del que hemos predicado, que os hemos anunciado. ¿Qué dice Pablo? Sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿qué dice Pablo, hermano? A ver, ¿a cuánto les queda claro que no se puede predicar otra cosa más que el evangelio de Jesucristo, mi hermano? Y pobre gente que está metida con esos falsos apóstoles, con sus nuevas revelaciones.
Ahí está un hombre llamado Castellanos, que ahora Dios le reveló cómo llenar la iglesia. Dice, discipulamos a 12 y después esos 12, cada uno discipula otros 12 y así vamos haciendo, llenando la iglesia. ¿Eso es lo que dice Jesucristo, hermano? ¿Usted cree que nosotros podemos convertir a la gente, nosotros? Yo tengo que ir y predicar, y el que se encarga de convencer a la persona es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Por eso dice Jesucristo, nadie va a venir a mí si no les dado del Padre. Pero a ti te corresponde ir y predicarle a toda criatura. Consen amén. Les vamos a predicar a todos, pero está en el Señor, que vengan al Señor. No está en ellos, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Primera de Corintios 3:5. Aquí vamos a ver cuál fue la función de los apóstoles, hermano. Y me tiene que quedar claro. Y si ya está puesto el fundamento, ya no se puede poner otro fundamento. Primera de Corintios 3:5. Dice así. ¿Qué es Pablo? Si usted lee el contexto, ¿qué estaban haciendo los corintios, hermano? Se estaban jactando en los hombres, diciendo, yo soy de Pablo, O sea, como diciendo, Pablo es el mero, Ah, no, yo soy de Pedro, él caminó con Jesucristo. Ah, no, yo soy de Apolos. ¿Nos podemos jactar en los hombres? No, mi hermano. Dice Pablo, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué eran, hermano? Servidores por medio de los cuales, ¿qué dice? Habéis creído. Y eso según lo que a cada uno, ¿qué? ¿Qué tiene un ministro que no le haya sido dado de arriba? ¿Qué tiene? Nada. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Si Dios no opera en la persona, esa persona no cree, hermano. Así que ni el que planta es algo. A ver, ¿qué es el que planta? Nada. Ni el que riega, sino ¿quién, hermano? Dios, que da ¿qué? El crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, ¿qué somos? Colaboradores de Dios. ¿Y vosotros qué sois? Labranza de Dios. ¿Qué dice que es la iglesia? Edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ¿qué hizo Pablo como apóstol? Puse el fundamento. ¿Y qué hace otro? Edifica encima, pero ya está el fundamento, ¿verdad? Ya nada más estamos, ¿qué? Edificando a la iglesia. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ponga atención en el 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es ese fundamento? A ver, ¿para qué necesitaríamos otro apóstol ahorita ya? Ya está el fundamento. Ya sabemos que solamente Jesucristo es el Señor y el Salvador. Es el Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Y ya nos dejó su doctrina. Ya tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora tenemos que edificar a la iglesia en esa doctrina que nos fue dada. Amén. Mire, vaya usted a primera de Corintios 3:5. No, ya la vimos. Segunda de Corintios 6:4. Segunda de Corintios 6:4. Vamos a ver, hermano, cómo se recomendaban los apóstoles de Cristo y cómo se recomiendan los apóstoles de hoy. ¿Usted ha escuchado a un falso apóstol de hoy, hermano? ¿De qué habla siempre? De sus logros, de sus dones, de su unción, de que Dios lo usa mucho, de que Dios lo ha bendecido mucho. ¿Sí, sí lo ha escuchado? Vea cómo se recomendaban los verdaderos apóstoles. Segunda de Corintios 6:4. ¿Lo tiene? Dice, aquí está hablando Pablo. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿En qué todo? Paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero ¿qué dice Pablo?
pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas sea que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre, ¿cómo estaba Pablo? Gozosos, como pobres terrenalmente, mas ¿qué haciendo? Enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, dice Pablo, pero ¿qué sabía Pablo? Poseyéndolo todo. Pablo sabía que él era coheredero juntamente con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, estos eran verdaderos apóstoles. Mire, 1 Corintios 4:9. ¿Qué decía el apóstol Pablo de los apóstoles? Vean lo que decía el apóstol Pablo. 1 Corintios 4:9. Si lo tiene, me dice amén. Dice, porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a primeros. ¿Así dice? ¿Sí está leyendo? A ver. ¿Cómo a qué? ¿Qué te enseña un falso apóstol ahorita? Tú eres cabeza, no cola. Tú eres el hijo de un rey, tienes que vestir y comer como un hijo de un rey. Dios nos puso como primeros. ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Cómo los ponía ellos? Como a últimos, como a sentenciados a qué, hermano, a muerte. Pues hemos llegado a hacer el espectáculo a qué, al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros, ¿cómo se consideraba Pablo? Débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros, ¿qué decía Pablo? Despreciados. Hasta esta hora, ¿qué decía Pablo? Padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Sí está viendo un verdadero apóstol? Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y ¿qué hacían? Y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Se parecen los falsos apóstoles de ahorita? Estos me hablan de sus jets. Me decía un apóstol un falso profeta, que hablé con él y le decía yo, usted está mal porque habla de pura prosperidad. Y dice, si te espantas con lo que Dios me dio ahorita, dice, cuando me dé mi avión te vas a morir. O sea, él pensaba que porque ya tengo un avión, ya es un siervo de Dios. ¿Y leyó el apóstol Pablo? ¿Tenía dónde recostar su cabeza el apóstol Pablo? ¿Tenía comida? ¿Tenía vestido? ¿Y cuántos saben que sí era un verdadero ministro de Dios? Mi hermano, un verdadero apóstol, vea, 2 Corintios 2:17. Jamás va a lisonjear a la iglesia, jamás la va a manipular, jamás le va a robar. 2 Corintios 2:17. Vea lo que dice el apóstol Pablo. ¿Lo tiene? 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos, decía Pablo. ¿Qué hacían los muchos? Que medran falsificando ¿qué? La palabra de Dios, sino que con sinceridad, ponga atención, como de parte de quién hablaba Pablo y delante de quién hablaba Pablo. ¿Qué es lo que tiene que tener un verdadero ministro cuando habla la palabra de Dios? Temor de Dios, hermano. Estamos delante de Dios y estamos hablando de parte de quién. Yo no puedo hablar tonterías. ¿Cuántos han visto que falsos apóstoles usan el púlpito para estar contando sus chistes? Y sus anécdotas y sus, no sé qué tanto. Mira, lo único que no hacen es predicar la palabra de Dios, pero te cuentan chistes, te cuentan historias, están entreteniendo a la iglesia. Decía un pastor que en los últimos tiempos ya no habría pastores, habría payasos. Y ya no habría ovejas, habría cabras que las van a entretener nada más. Porque ya no van a sufrir ¿qué? La sana doctrina, van a tener comezón de escuchar lo que quieren escuchar. Primera de Tesalonicenses 2:1. Pablo no usaba de palabras lisonjeras. Cuando tú veas que el hermano Vicente te empiece a lisonjear, hermano, vete de aquí. Yo aquí te voy a decir que ante Dios somos basura, pecadores, y que necesitamos venir humillados delante del Señor, y que lo que tenemos es por pura gracia y misericordia de Dios, y que no merecemos nada. ¿Cuántos dicen amén?
No te voy a lisonjear, hermano. Primera de Tesalonicenses 2:1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, ¿sí estamos bien, hermano? Sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido, ¿qué hacía Pablo? Padecía, y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios, en medio de que predicaban el evangelio. De gran oposición, hermano. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase, ¿qué es confió Dios? El evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino para agradar a quién, hermano. Tú no esperes, hermano, que yo te hable muy bonito, porque no me interesa agradarte a ti. Al que quiero agradar es a Dios. Si yo agradara a los hombres, yo no sería siervo de Dios, decía el apóstol Pablo. Dice, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Vea un apóstol. Porque nunca usamos de palabras, ¿qué, hermano? Lisonjeras, como sabéis. Ni qué más decía el apóstol Pablo. Ni encubrimos avaricia. Si usted cree que yo estoy aquí para robarle su dinero, hermano, váyase. Si usted cree que yo le manipulo y le estoy sacando su dinero, váyase, hermano. Porque no sería siervo de Dios. Ni encubrimos, ¿qué dice Pablo? Avaricia. ¿Quién es testigo, hermano? Dios. Ni buscamos gloria de los hombres, hermano. ¿Qué hacen los falsos apóstoles? Quieren que la gente los vea como dioses, hermano. Que les bese las manos como a los fariseos, que dependa de ellos. Nosotros no dependemos de ningún hombre. Cristo es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de ¿qué? De Cristo. Antes fuimos, ¿cómo era el apóstol Pablo? Tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura. ¿Cómo veía Pablo a la iglesia, hermano? Como a sus hijos. Primeramente Dios, el siguiente tema que vamos a ver es la falsa paternidad. Los apóstoles se creen papás de la iglesia y se enseñorean de ellos. Pablo los veía como hijos y los amaba como a hijos, pero nunca se enseñoreó de ellos, hermano. ¿Sí ve la diferencia? Tan grande es nuestro afecto, dice Pablo, por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino a qué estaba dispuesto Pablo, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos, ¿qué dice? Muy queridos. ¿Sí ve el amor de Pablo a la iglesia? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué hacía Pablo por la iglesia, hermano? Trabajaba, se fatigaba, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos. ¿Qué dice? A ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios. Dice Pablo, vosotros sois testigos y Dios también, ponga atención, de cuán, ¿qué dice? Santa, justa e irreprensiblemente, ¿qué hacía Pablo? ¿Qué había en el apóstol Pablo por amor a la iglesia? Un buen testimonio. Pablo enseñaba la palabra y enseñaba con su vida. ¿Cuántos dicen amén? Sí sabe que tenemos que tener cuidado de dar un buen testimonio porque mucha gente puede tropezar con nosotros. Miren, ay de mí si yo hago tropezar a uno de ustedes, que un día usted se entere que yo ando en pecado. Ay de mí. Yo tengo una gran responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios y de serle ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Si dice Pablo, no dice así ahí. ¿Sí le será ejemplo Pablo? ¿Cómo vivía Pablo? Una vida santa, justa e irreprensible. Nos comportamos con vosotros, ¿qué dice? Los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos, vean, ¿qué hacía Pablo como padre a hijos? Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de qué, hermano, que os llamó a su reino y gloria. ¿Sí está viendo lo que es un verdadero apóstol, hermano? Ya dos citas y nos vamos, hermano. Hechos 20:32. Cuando Pablo ya iba a morir, no levantó a otro apóstol.
Llamó a los ancianos de la iglesia, hermano. A ver, ¿a quién llamó? A los ancianos de la iglesia. ¿Y qué les dijo a los ancianos de la iglesia, hermano? Hechos 20:32. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer del 29. Pablo ya iba a ser muerto, ya iba a ser sacrificado. Dice, porque yo sé que después de qué dice Pablo, de mi partida, ¿qué les advirtió Pablo a las iglesias? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, vea cómo tenemos que tener cuidado de quién, hermano. Mire, Vicente tiene que tener cuidado de él mismo, Rodolfo, Adrián, todos los que predicamos tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Se levantarán hombres que hablen cosas que perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, ¿qué tiene que hacer un ministro, un anciano? Velad, acordándoos que por 3 años, dice Pablo, de noche y de día, ¿qué hizo Pablo? No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os recomiendo a Dios. ¿A quién nos encomendó Pablo a los ministros? A Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Ya cerramos con esta cita, Hebreos 13:7. Un apóstol, hermano, no va a dar cuentas de ti. ¿Quién crees que va a dar cuentas de ti, mi hermano? El pastor. A ver, ¿quién crees que va a dar cuentas de ti? Y como le explicaba yo a un hermano, a ver, ¿cómo voy a dar cuentas de ti? A ver, ¿cómo crees que voy a dar cuentas de ti? ¿A mí qué me va a pedir Dios cuando me pida cuentas de ti? Si les enseñé la sana doctrina y si les enseñé con mi ejemplo, ahí yo voy a dar cuentas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué te pide a ti? Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores. A ver, ¿a ti qué te dice el Señor que tienes que hacer? Y tienes que entender lo que es obedecer y lo que es ser como un siervo, como un servil, como que el pastor es tu Señor. Yo no soy tu Señor. Yo no me voy a enseñorear de ti, ni te voy a manipular, ni te voy a obligar. ¿Cuántos dicen amén? Pero soy tu pastor y yo voy a dar cuentas de ti. ¿Y qué dice? Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué dice? Y sujétate a ellos. A ver, ¿qué tiene que hacer usted, hermano? Sujétese a su pastor. Y yo no le voy a pedir que haga nada que no sea bíblico, pero usted se tiene que sujetar. Por ejemplo, si aquí se pelean 2 hermanos y yo voy con ellos y hablo y le digo, tienen que pedirse perdón y tienen que ponerse a cuentas. Y si ellos me dicen, no le voy a obedecer, no es mi oveja. Le voy a pedir que se vaya porque no es oveja de este lugar, porque se tiene que sujetar, porque le estoy pidiendo algo que es ¿qué? Bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Por si hay un rebelde aquí que diga, no, yo no lo voy a obedecer. Ok, no obedezcas, pero tú no eres oveja del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Dice amén o no dice amén? Dice, porque ellos velan por sus almas. A ver, ¿qué hace un pastor, hermano? Usted ni se imagina, hermano, cuánto tiempo, la única que sabe es mi esposa y que me echa pleito, cuánto tiempo me paso estudiando la palabra, hermano. Horas, horas estudiando la palabra, en mi trabajo escuchando la palabra, en todo tiempo, hasta en el baño estoy meditando la palabra. ¿Qué palabra Dios me pone en mi corazón que yo le predique? Orando por ustedes. Yo espero que ustedes estén orando por mí, hermano. Yo espero en la misericordia de Dios, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar, ¿qué? Cuentas, para que lo hagan. ¿Cómo lo tienen que hacer? Con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien, ¿qué? En todo. Vamos a orar. Yo espero que te haya quedado claro, hermano. No necesitamos ya de apóstoles. Ya el Señor nos puso un pastor y tenemos que ser edificados a través de la sana doctrina. Vamos a orar. Te voy a pedir que le des gracias a Dios. Si tú consideras esta tu iglesia o vas a otra iglesia,
Dale gracias a Dios porque te ha dado un pastor. Un ministro es un don de Dios, hermano, que Dios ha puesto para que tú seas edificado, yo sea edificado. Señor, bendecimos tu nombre, mi Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has amado de tal manera que diste a tu Hijo Jesucristo para que Él muriese por nosotros, Señor. Sabemos que ya nos justificaste, Padre, y que ahora nos estás santificando, nos estás perfeccionando, y que para ello has puesto ministros, Señor. Ya vimos que los apóstoles y profetas ya cumplieron su función, Padre. Ya pusieron el fundamento que es Jesucristo. Ahora nos toca a nosotros los pastores edificar a tu iglesia, Padre. Yo como pastor, Padre, que tú me has puesto, yo te pido sabiduría, gracia, fortaleza, para que yo pueda enseñar a tu iglesia la sana doctrina y podamos crecer y llegar a la estatura de varón perfecto, Señor. Te ruego por cada uno de los que están aquí, por cada matrimonio, por cada familia, para que un día, Padre, nos parezcamos más a Cristo, Señor. Ayúdanos a crecer, Padre, el crecimiento lo das tú. Nosotros simplemente sembramos, otros riegan la palabra, pero el crecimiento lo das tú, Señor. Yo ruego, Padre, por esta iglesia, para que podamos ser una iglesia de buen testimonio, que realmente podamos alumbrar allá afuera a los que están en tinieblas. Gracias te doy, Padre, por la bendición que me has dado de pastorear esta iglesia, Señor. Sé que es una bendición y una gran responsabilidad, por eso te suplico, Padre, que guardes mi corazón. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y la iglesia dice, denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Rey de gloria, de gracia y poder, la creación se inclina a tus pies. Hoy tus hijos levantan su voz, elevando a ti adoración. Entregamos nuestra